En La Verdad ante todo, presentamos el Observatorio Educativo con el profesor Juan Valdés. En La Verdad Muy ante buenos todo. días para todos y para todas. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en su sección El Observatorio Educativo en este sábado 8 de mayo del año 2021. En el programa de hoy, el Observatorio Educativo desea llamar a la reflexión sobre las sugerencias de apertura de las escuelas en todos los niveles que ha hecho en esta semana el Gabinete de Salud. En ese sentido, entendemos que la postura favorable a una apertura general en todos los niveles del sistema educativo preuniversitario, justo en estos momentos, no tendría consecuencias positivas que justifiquen el riesgo a la salud y a la vida que esto implicaría debido a los siguientes factores. En primera instancia, el mismo Ministerio de Salud Pública ha publicado esta semana que el índice de positividad de la pandemia está en ascenso. De hecho, en su último boletín sobre la enfermedad por coronavirus, número 414, del pasado jueves 6 de mayo, se evidencia que la ocupación hospitalaria en estos momentos está en ascenso y la positividad de contagio del virus en las últimas 4 semanas ha estado en promedio en un 12%, lo cual es más del doble de lo que permite el protocolo general para el retorno a las aulas del Ministerio de Educación. Por lo tanto, esto implica que volver a la escuela justo ahora es una decisión que las mismas estadísticas del Ministerio de Salud Pública evidencia que podrían y pondrían en riesgo la vida de los niños, sus familias y el personal escolar innecesariamente. Por otro lado, en nuestra opinión, la apertura de las escuelas a 2 meses y medio del fin del año escolar tampoco tendría mayor impacto en la reducción de la brecha de aprendizaje que ya existe, como argumentan algunos de los que proponen la apertura, sobre todo cuando los estudiantes solo podrían ir a las escuelas 2 días por semana por un par de horas, debido al distanciamiento físico requerido y a trabajar también un currículo simplificado, cuyo diseño no es necesariamente factible para la educación semipresencial, ya que fue diseñado para la educación a distancia. Otro punto que nos gustaría aclarar es que ya que se trata de una situación excepcional, tampoco existe ninguna investigación educativa exhaustiva local que demuestre que en los meses que van de clases a distancia, la deserción escolar haya sido mayor que lo que es el sistema presencial tradicional, ni de que producto de esto haya aumentado el trabajo infantil por parte de desertores escolares, como argumentan algunos sectores, ya que esos argumentos se basan en generalizaciones sobre estadísticas y experiencias pasadas no similares a la de la situación provocada por la pandemia. Igualmente, es totalmente ficticio y hasta fatalista, diría yo, expresar que el no volver a la escuela justo ahora, faltando 2 meses y medio para el fin del año escolar, tendría un impacto en el futuro económico y profesional de los estudiantes, como han argumentado algunos sectores, ya que un año escolar atípico, cuyas condiciones afectan a todo el mundo y no a un individuo en particular, no define las competencias que una persona necesitará para su éxito económico y profesional en el futuro. Quienes argumentan que el futuro de los niños peligra por no retornar a la escuela justo ahora, realmente carecen de pericia sobre la educación, la escolarización y el desarrollo humano, y se olvidan que todas las experiencias humanas educan. Con relación al tema de la mala nutrición de los estudiantes, que algunos argumentan ha sido provocada supuestamente por no volver a la escuela, es bueno que recuerden que todas las investigaciones sobre el desayuno y el almuerzo escolar en nuestro país demostraban que ambos estaban por debajo del contenido proteico y vitamínico requerido por los estudiantes. O sea, que volver a la escuela justo ahora no mejoraría necesariamente la alimentación de los niños, ya que la calidad de la alimentación escolar es precisamente uno de los factores que más necesita mejorar en el sistema educativo dominicano, y eso no se logra solo en 2 meses. Por otro lado,
Es importante que sepan que muchos de los países de Latinoamérica que han abierto las escuelas, como por ejemplo Argentina, Brasil, México, Paraguay y Uruguay, se han arrepentido de la apertura y han vuelto a la educación a distancia, precisamente por el aumento de los casos de COVID-19 asociado a todo el desplazamiento que implica la apertura de los centros educativos en todos los niveles de escolaridad. También es importante tener en cuenta que la apertura de las escuelas en todos los niveles implicaría una dinámica de interacción de más de 6 millones de personas, ya que los 2.7 millones de estudiantes que tenemos en el país tienen familia y en consecuencia tendríamos más de la mitad de la población dominicana en desplazamiento diario e interacción con el sistema educativo en un momento en que los contagios están en ascenso. Entonces nos preguntamos, ¿qué sentido estratégico tendría la apertura de las escuelas justo en estos momentos? A esto se suma el hecho de que todos sabemos que el sistema hospitalario dominicano todavía no tiene capacidad para manejar altos números de contagios. Por lo tanto, la apertura de las escuelas en todos los niveles en este preciso momento, como recomienda el Gabinete de Salud, sería realmente una apuesta al azar y no una medida científicamente calculada y controlada, como requiere cualquier decisión educativa y de la salud pública. Igualmente, debe tomarse en cuenta que al día de hoy, aunque la mayoría de los docentes ya se han vacunado, menos del 20% de la población dominicana ha recibido las 2 dosis de la vacuna, en contraste con más del 50% de la población que interactuaría diariamente con el sistema educativo si se abrieran las escuelas en todos los niveles. Por lo tanto, esto evidencia otro riesgo innecesario en estos momentos, ya que aunque los menores tienen menos propensión al contagio, estos sí se contagian y sí contagian a los adultos, lo cual constituye un gran peligro en un momento de alza de los índices de contagio del virus, como el de las últimas 4 semanas. En términos del impacto que tendría la apertura de los centros educativos en la eficiencia escolar, las investigaciones sobre el estado del sistema educativo también evidencian que la infraestructura de cientos de centros escolares todavía necesita prepararse para poder cumplir con el protocolo general de vuelta a la escuela del mismo Ministerio de Educación, y esto es algo que tomaría meses lograr eficientemente. En consecuencia, si se abren las escuelas ahora, esto retrasaría la reparación que requieren cientos de centros educativos públicos para lograr que estos puedan finalmente funcionar eficientemente en el próximo año escolar que está supuesto a iniciar en septiembre. Otro aspecto importante en términos de la eficiencia que requiere el funcionamiento del sistema educativo para la apertura de las escuelas es que los mecanismos de autogestión escolar, como la descentralización, no abarcan a la fecha a más del 30% de los centros escolares. O sea, que si se abrieran las escuelas en todos los niveles justo ahora, su funcionamiento continuaría siendo altamente ineficiente en este sentido. En términos del impacto que la apertura de las escuelas tendría en los logros de aprendizaje, el efecto también sería mínimo, porque se trata de la ejecución de un currículo simplificado y con un déficit de más de 20,000 docentes, identificado ya por el mismo Ministerio de Educación. Igualmente, a pesar de que ya se cuenta con más equipos, las escuelas todavía no cuentan con la conectividad ni los recursos tecnológico-pedagógicos adecuados para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo cual está todavía en proceso. Con relación al impacto psicológico que la vuelta a la escuela presencial justo ahora, bajo todas estas agravantes e incertidumbres que he mencionado, tendría en los estudiantes, entendemos que lo que esto provocaría sería más efectos negativos que positivos y mayor ansiedad a estos y a sus familias, ya que para estos implicaría adecuarse inesperadamente a una disciplina y rutinas de distanciamiento físico a la que no están acostumbrados y bajo condiciones de desorientación mediática e inseguridad.
Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no terminar los 2 meses y medio que quedan del año escolar a distancia y mejor dedicar todas las energías a preparar el sistema educativo para un inicio del próximo año escolar lo más eficiente posible? En tal sentido, nuestro llamado es a que prime la razón y el rigor científico en las decisiones que afectan las vidas de millones de niños, sus familias y de decenas de miles de docentes y personal escolar. Finalmente, quisiera aclarar que todos deseamos volver a la escuela lo antes posible. Yo mismo dirijo un colegio bilingüe internacional y estoy ansioso por ver a mis niños de nuevo en la escuela día a día. Sin embargo, no podemos olvidar que se educa para la vida, no para la escuela. Y que para esto, lo primero debe ser garantizar las condiciones más idóneas posibles para que la vuelta a la escuela no sea otro trauma para nuestros niños y sus familias, sino un gozo y una oportunidad de seguir creciendo y aprendiendo.